La depresión, la ansiedad, el déficit de atención y el burnout se han convertido en las epidemias del siglo XXI. Los sistemas de salud los tratan como problemas individuales que deben medicalizarse. Byung-Chul Han descubrió algo completamente diferente. Estas enfermedades mentales no son fallas personales, sino síntomas sociales de una forma específica de organización económica. El filósofo surcoreano radicado en Alemania identificó que vivimos en la sociedad del cansancio. El agotamiento contemporáneo no es físico como el del obrero industrial, es mental, es el cansancio de quien se autoexplota creyendo que es libre. Habíamos pasado del tú debes al tú puedes como forma de control. Ya no hay un jefe externo que te obliga a trabajar más. Ahora tú mismo te exiges rendir más, optimizarte constantemente, convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esta libertad aparente es en realidad una forma de coacción más violenta, porque no hay nadie externo contra quien rebelarse. El sujeto es empresario de sí mismo que gestiona su propia explotación, y pocos saben que su base filosófica viene de Heidegger. Este filósofo identifica una transformación fundamental en el modo de dominación social. La sociedad actual ya no funciona mediante el imperativo tradicional, tú debes, que caracterizaba las órdenes externas de las instituciones autoritarias. Ahora opera mediante la fórmula aparentemente liberadora, tú puedes, donde la libertad misma se convierte en mandato. Cuando te dicen que puedes hacer cualquier cosa, que solo necesitas el esfuerzo suficiente, que no hay límites para tu realización personal, esta libertad ilimitada se revela como una nueva forma de coacción más efectiva que las prohibiciones explícitas, porque internalizas la presión como proyecto personal voluntario. El sujeto contemporáneo se autoexplota creyendo genuinamente que es libre, convirtiéndose simultáneamente en víctima y verdugo de sí mismo sin reconocer esta dualidad. Cuando trabajas hasta la medianoche en tu proyecto personal, cuando revisas los emails compulsivamente fuera del horario laboral, cuando llevas el trabajo de fin de semana sintiendo que es tu decisión libre, nadie te obliga externamente. Experimentas esta autoexplotación voluntaria que Han identifica como característica central de nuestro tiempo. Esta autoexigencia permanente genera el cansancio masivo, la depresión epidémica, la ansiedad generalizada y el agotamiento que caracteriza las experiencias de millones. Han distingue crucialmente este cansancio contemporáneo del cansancio físico tradicional que venía del trabajo corporal extenuante. El cansancio actual no es muscular, sino mental. Un agotamiento psíquico profundo, producido por el exceso de positividad donde todo debe ser siempre posible, siempre optimizable, siempre mejorable. Te agotas no por el esfuerzo físico, sino por la presión mental incesante de estar siempre disponible, siempre conectado, siempre rindiendo al máximo. El cansancio físico del trabajador industrial que volvía exhausto de la fábrica tenía límites claros. Terminaba la jornada, descansabas, recuperabas las fuerzas. Pero el agotamiento psíquico contemporáneo no tiene límites definidos porque la exigencia de optimización nunca termina. Siempre puedes mejorar más, siempre hay nuevas metas, siempre debes actualizarte. Nunca alcanzas un punto donde puedas decir, es suficiente, he terminado, puedo descansar. La lógica del tú puedes implica que cualquier pausa es un desperdicio de potencial. La promesa de libertad total se convierte paradójicamente en una nueva forma de dominación más sutil y eficaz que los regímenes autoritarios tradicionales. Cuando te prohíben algo explícitamente, puedes identificar el poder externo que te oprime y eventualmente rebelarte contra él. Pero cuando la dominación opera mediante tu propia voluntad de maximizar tu potencial, cuando te explotas voluntariamente creyendo que persigues tus metas personales, no hay enemigo externo contra quien rebelarte. El opresor eres tú mismo. Entonces la resistencia se vuelve imposible, porque significaría resistirte a ti mismo.
La depresión masiva que Hahn identifica como enfermedad paradigmática de nuestro tiempo no es simplemente un problema psicológico individual, sino síntoma social de un sistema que exige rendimiento constante, sin proporcionar estructuras de sentido que justifiquen ese esfuerzo. Te agotas persiguiendo metas que el sistema propone sin preguntarte realmente para qué. La falta de narrativas que den sentido al esfuerzo produce un vacío existencial que se manifiesta como depresión. No es que seas débil o inadecuado, sino que el sistema te demanda lo imposible presentándolo como posible. La sociedad del cansancio produce una paradoja donde eres más libre formalmente que nunca. Nadie te prohíbe explícitamente hacer lo que quieras, pero simultáneamente estás más dominado porque has internalizado completamente las exigencias del sistema como proyectos personales voluntarios. La libertad se instrumentaliza convirtiéndose en herramienta de autoexplotación más efectiva que cualquier cadena externa. Hahn no propone nostalgia de los regímenes autoritarios anteriores, sino que diagnostica cómo la libertad misma se ha pervertido en mecanismo de dominación psíquica que resulta extremadamente difícil de resistir precisamente porque se experimenta como autodeterminación. Michel Foucault había analizado magistralmente la sociedad disciplinaria que dominó los siglos XVIII y XIX mediante instituciones como hospitales, fábricas, escuelas, prisiones que vigilaban y normalizaban los cuerpos desde el exterior. Estas instituciones funcionaban mediante vigilancia constante que interiorizabas gradualmente hasta autocontrolarte, anticipando la mirada del poder. El panóptico de Bentham era la arquitectura perfecta de esta sociedad, donde sabías que podías estar siendo observado en cualquier momento. Entonces te comportabas como si efectivamente te vigilaran. Pero Hahn argumenta que hemos transitado hacia una formación social radicalmente diferente que ya no necesita estas instituciones disciplinarias externas. La sociedad del rendimiento elimina progresivamente las instituciones disciplinarias tradicionales porque cada sujeto se vigila y controla a sí mismo mediante metas y proyectos autoimpuestos sin necesidad de supervisión externa. Ya no necesitas un jefe que te vigile constantemente, porque tú mismo monitorizas obsesivamente tu productividad mediante aplicaciones que rastrean cada minuto. Estableces objetivos ambiciosos que nadie te exigió externamente. Evalúas continuamente tu desempeño comparándote con estándares ideales que has internalizado. Esta autovigilancia es más efectiva que la vigilancia externa, porque opera las 24 horas sin descanso. Pasamos, según el análisis de Hahn, de la obediencia pasiva a normas rígidas, impuestas autoritariamente al autocontrol voluntario mediante metas que experimentas como propias aunque sean producidas por la lógica sistémica. Ya no te dicen exactamente qué hacer en cada momento, sino que te dan objetivos generales, esperando que autodisciplines tu tiempo y energía para alcanzarlos. Esta libertad en los medios, mientras mantienes la presión sobre los fines, caracteriza la sociedad del rendimiento, donde eres el gestor de tu propia productividad. La dominación se vuelve invisible porque se camufla como autonomía. La libertad se instrumentaliza, convirtiéndose en nuevo modo de dominación más eficiente que la represión autoritaria tradicional. Cuando el poder te reprime externamente mediante prohibiciones explícitas, puedes identificar claramente qué te oprime y desarrollar resistencia consciente. Pero cuando el poder opera mediante tu propia voluntad de maximizar tu rendimiento, entonces cualquier fracaso se atribuye a ti mismo, no al sistema. La dominación se vuelve psíquica, operando en el nivel de deseos y aspiraciones que experimentas como genuinamente tuyos, aunque sean socialmente producidos. El sujeto de rendimiento es, según el concepto central de Hahn, un empresario de sí mismo que gestiona su vida como proyecto de optimización continua. Te conviertes en capital humano que debe invertir estratégicamente en educación, salud,
relaciones para maximizar tu valor en el mercado competitivo. Aplicas a ti mismo la lógica empresarial donde cada decisión se evalúa según el criterio de rentabilidad. Cada actividad debe justificarse como inversión en tu futuro productivo. El tiempo libre desaparece porque todo momento debe aprovecharse para mejorar tus capacidades o ampliar tu red de contactos útiles. Esta sociedad es paradójicamente más productiva que la disciplinaria porque elimina las resistencias que surgían cuando el poder era claramente externo. Quien se explota a sí mismo voluntariamente, creyendo perseguir sus propios objetivos, no puede rebelarse porque significaría rebelarse contra sí mismo. La autoexplotación es más efectiva que la explotación externa porque elimina la posibilidad misma de resistencia consciente. No hay enemigo identificable contra quien organizarte colectivamente porque cada uno enfrenta individualmente sus propias metas autoimpuestas. La productividad aumenta masivamente cuando eliminas la necesidad de vigilancia externa y motivación coercitiva, porque el sujeto autoexplotado trabaja voluntariamente más horas y con más intensidad que el trabajador disciplinado externamente. La paradoja del capitalismo contemporáneo es que la mayor libertad formal coincide con la mayor productividad sistémica. No porque la libertad sea completamente ilusoria, sino porque se ha integrado funcionalmente en la lógica de valorización del capital. Eres realmente más libre en el sentido de que no hay prohibiciones explícitas, pero esta libertad se canaliza hacia la autooptimización que beneficia al sistema. La transición de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento no es simplemente un cambio en técnicas de control, sino una transformación en el tipo de sujeto que se produce. El sujeto disciplinario era obediente, dócil, normalizado según patrones externos, pero el sujeto de rendimiento es emprendedor, flexible, responsable de sí mismo. Has internalizado completamente la lógica neoliberal, convirtiéndote en gestor de tu propio capital humano. Esta subjetividad empresarial se experimenta como emancipación de tutelas externas, cuando en realidad es una forma más sofisticada de sujeción que opera mediante tu propia voluntad. El ideal regulativo de la sociedad contemporánea es el sujeto que siempre rinde al máximo de su capacidad, que está permanentemente disponible respondiendo inmediatamente a las demandas, que se optimiza continuamente mediante tecnologías de mejora personal, que mantiene conexión constante sin permitirse la desconexión temporal. Este sujeto ideal nunca descansa genuinamente porque incluso sus pausas deben ser productivas. El descanso se convierte en recuperación estratégica para rendir mejor posteriormente, no en un fin en sí mismo valioso. Hasta el ocio se instrumentaliza como inversión en la productividad futura. El enemigo en esta configuración social ya no es el otro externo que te amenaza ni el sistema opresor que puedes identificar claramente. Más bien es tu propio yo que sistemáticamente no alcanza las metas ambiciosas que te autoimpusiste. Cuando fracasas en cumplir los objetivos, la culpa recae completamente sobre ti porque asumiste la responsabilidad total de tu éxito o fracaso. El sistema te dijo que puedes lograr cualquier cosa si te esfuerzas suficientemente. Entonces el fracaso solo puede significar que no te esforzaste lo bastante. Esta lógica te atrapa porque elimina factores estructurales que limitan tus posibilidades reales. La violencia que caracteriza a esta sociedad ya no es externa y visible como la coerción física o la represión policial, sino interna, psíquica y mental, operando en el nivel de la autoexigencia que te impone sin reconocerla como violencia. Cuando trabajas hasta colapsar físicamente, estás ejerciendo violencia contra ti mismo, pero la experimentas como dedicación a tus proyectos. Cuando ignoras las señales de agotamiento, empujándote más allá de tus límites, estás siendo violento contigo mismo, pero lo interpretas como determinación admirable. La violencia se invisibiliza porque se camufla como autosuperación. Ann identifica la
depresión, el trastorno por déficit de atención, la hiperactividad, el burnout como enfermedades paradigmáticas de una sociedad caracterizada por el exceso de positividad donde todo debe ser siempre posible sin reconocer límites reales. Estas patologías no son disfunciones individuales, sino síntomas sociales de un sistema que exige rendimiento continuo, sin proporcionar estructuras de sentido que justifiquen el esfuerzo. La depresión masiva revela que millones de personas se agotan persiguiendo metas que el sistema propone sin satisfacción duradera, porque siempre hay el siguiente objetivo más ambicioso. La violencia neuronal, según el concepto que Hahn desarrolla, es autoinmune en el sentido de que el sistema inmunológico psíquico ataca al propio yo como si fuera amenaza externa. Cuando no alcanzas tus metas te culpas y castigas psicológicamente, generando ansiedad y depresión, que son formas de autoagresión. El yo se divide en una parte que exige rendimiento máximo y una parte que fracasa en cumplir estas exigencias. Esta división produce sufrimiento psíquico intenso, porque estás en guerra contigo mismo sin posibilidad de tregua. El agresor y la víctima son la misma persona, entonces no hay escapatoria. El fracaso se interioriza completamente siguiendo la lógica neoliberal, donde cada individuo es responsable exclusivo de su destino sin considerar condicionantes estructurales. Cuando no consigues un empleo bien pagado, cuando tu startup fracasa, cuando no logras los objetivos que te fijaste, la conclusión automática es que fallaste tú personalmente por no esforzarte suficientemente. El sistema te absuelve de toda responsabilidad precisamente porque te culpa totalmente. Si solo dependiera de tu esfuerzo, entonces, factores como la clase social, el capital cultural, las conexiones familiares no importarían cuando obviamente son determinantes. Aquí la contextualización se vuelve crucial porque vives constantemente esta violencia neuronal, aunque no la reconozcas explícitamente. Cuando te despiertas ansioso pensando en todo lo que debes hacer, sintiendo que nunca es suficiente, estás experimentando esta autoagresión. Cuando comparas tu vida con perfiles exitosos en redes sociales, sintiendo que fracasaste porque no alcanzas esos estándares, estás internalizando la violencia neuronal. Cuando trabajas enfermo porque no puedes permitirte descansar, estás ejerciendo violencia contra ti mismo, que normalizas como responsabilidad profesional. Esta violencia se ha vuelto tan omnipresente que ni siquiera la registras como tal, considerándola simplemente parte normal de la vida contemporánea. Las enfermedades mentales masivas que caracterizan nuestro tiempo no son solo problemas individuales tratables mediante terapia personal, sino síntomas de una organización social patógena. Aunque la terapia y la medicación pueden ayudar individualmente, no resuelven el problema estructural de una sociedad que demanda lo imposible, presentándolo como posible. Necesitas una transformación social, no solo ajustes psicológicos individuales. Pero esta transformación es extremadamente difícil porque cada uno enfrenta aisladamente sus propios síntomas sin reconocer que son producidos socialmente. El poder contemporáneo, según el análisis de Hahn, ya no actúa primariamente sobre el cuerpo mediante la coerción física o la disciplina externa, como Foucault describió para las épocas anteriores. Ahora penetra mucho más profundamente, operando directamente sobre la mente, los afectos, los deseos, las emociones que estructuran tu experiencia subjetiva. Entonces la dominación se vuelve psíquica, colonizando tu interioridad hasta el punto donde tus propios sentimientos, aspiraciones y proyectos están programados según la lógica sistémica que no reconoces como externa porque la experimentas como genuinamente tuya. Esta es una forma más sofisticada de poder que no necesita la violencia visible porque opera mediante la producción de una subjetividad compatible con los requerimientos del sistema. La política de la mente que Hahn identifica explota precisamente la libertad que formalmente posees.
Hace que te sometas voluntariamente, sin necesidad de la coerción explícita, porque has internalizado los valores del rendimiento y la optimización como tus objetivos personales. Entonces, cuando trabajas compulsivamente, cuando te autoexiges constantemente, cuando sacrificas las relaciones y la salud por los proyectos profesionales, estás sometiéndote voluntariamente a una lógica que te explota, pero que experimentas como la realización de tu libertad. Esta explotación voluntaria es más efectiva que cualquier imposición autoritaria porque eliminas la resistencia consciente al creer que persigues tus propias metas. Los datos masivos y los algoritmos permiten, según Han, predecir y dirigir los comportamientos de forma completamente invisible, sin que los sujetos reconozcan que están siendo manipulados. Cuando las plataformas digitales rastrean cada clic, cada búsqueda, cada interacción, construyen los perfiles psicológicos detallados que permiten un micro-targeting emocional extremadamente preciso. Entonces pueden presentarte los contenidos, los productos, los mensajes calibrados exactamente para resonar con tus tendencias psicológicas específicas, maximizando la probabilidad de que respondas según los patrones deseados. Esta manipulación es invisible porque se camufla como una personalización que supuestamente te sirve mejor. El sistema actual, según la crítica de Han, no reprime los deseos como los regímenes represivos tradicionales, sino que los produce activamente, los gestiona estratégicamente, los convierte en un capital explotable mediante la economía de atención. Entonces no te prohíben desear, sino que programan qué desearás mediante la ingeniería social sofisticada que opera bajo tu umbral de conciencia. Las plataformas digitales no responden a tus necesidades preexistentes, sino que las crean mediante los algoritmos que presentan los estímulos diseñados para generar las respuestas emocionales específicas que luego pueden monetizarse. Tu deseo se convierte en la materia prima que el sistema procesa y capitaliza. El capitalismo de las emociones que Han conceptualiza explota los afectos como una nueva forma de acumulación y control que va mucho más allá de la explotación económica tradicional del trabajo. Ahora tus sentimientos, tus reacciones emocionales, tus estados de ánimo son los recursos que se extraen, procesan y comercializan. Cuando Facebook analiza tus emociones mediante los likes y las reacciones, está extrayendo el valor de tu vida afectiva sin compensarte. Entonces hay una apropiación de tu interioridad psíquica que se convierte en una mercancía sin que recibas nada a cambio, excepto los servicios aparentemente gratuitos que realmente pagas con tus datos emocionales. Esta política de la mente es, según Han, más eficiente que las políticas tradicionales del cuerpo porque programa directamente el sustrato desde el cual emergen tus pensamientos y decisiones. No necesita disciplinar tus acciones externamente si ya ha configurado tus deseos internamente. Entonces, cuando crees elegir libremente entre las opciones, ya has sido programado para desear exactamente lo que el sistema requiere que desees. Tu libertad formal es real, pero se ejerce dentro de los parámetros que fueron establecidos algorítmicamente, sin tu conocimiento ni consentimiento. Eres libre de elegir, pero no eres libre de elegir qué opciones se te presentan. Los dispositivos digitales funcionan, según Han, como las tecnologías afectivas que modulan constantemente tu estado emocional mediante estímulos calibrados. Las notificaciones están diseñadas para generar las pequeñas descargas de dopamina que te mantienen compulsivamente revisando el teléfono. No eres débil por sucumbir, sino que estás enfrentando los sistemas diseñados científicamente para explotar tu arquitectura psicológica. El neuromarketing y la economía conductual proporcionan las herramientas sofisticadas para manipular las decisiones mediante los estímulos que empujan suavemente en las direcciones deseadas sin que reconozcas la manipulación.
Estas técnicas explotan los sesgos cognitivos bien estudiados para dirigir los comportamientos sin la coerción explícita. Entonces puedes creer que decides libremente mientras tus elecciones han sido estructuradas mediante el diseño de opciones que hace una alternativa mucho más probable que otras. La libertad se instrumentaliza como una herramienta de control conductual más efectiva que las prohibiciones autoritarias. La resistencia se vuelve extremadamente difícil, según Hahn, porque el poder no es localizable en las instituciones específicas a las que puedas oponerte, sino que opera mediante los algoritmos distribuidos que ajustan constantemente sus estrategias según tus respuestas. Entonces no hay un centro de poder identificable contra quien organizarte colectivamente. Enfrentas los sistemas adaptativos que aprenden de tu comportamiento, modificando continuamente sus tácticas de influencia. Esta difusión del poder lo hace simultáneamente más efectivo y más difícil de combatir porque no puedes atacar lo que no puedes localizar claramente. La sociedad de la transparencia que Hahn analiza críticamente exige mostrar absolutamente todo eliminando cualquier zona de opacidad o privacidad. Debes compartir tus datos personales, exhibir tus emociones constantemente, exponer tu vida íntima en las redes sociales. Entonces lo oculto y lo privado se vuelven sospechosos como si tuvieras algo que esconder. Pero Hahn argumenta que la opacidad y el secreto son las condiciones necesarias de la libertad y la profundidad humana que la transparencia total destruye. Necesitas los espacios no vigilados donde puedes pensar libremente sin la autocensura, anticipando cómo serán interpretadas tus palabras por la audiencia omnipresente. La ideología de los datos reduce toda la realidad compleja a la información cuantificable que puede procesarse algorítmicamente sin un residuo cualitativo. Entonces, las dimensiones de la experiencia que no se dejan cuantificar simplemente desaparecen del campo de visión. Cuando evalúas a los profesores mediante las encuestas numéricas, cuando mides la productividad mediante las métricas, estás eliminando los aspectos cualitativos que no se capturan en los números, pero que son frecuentemente los más importantes. Entonces hay un reduccionismo sistemático donde lo mensurable desplaza lo significativo. La transparencia total, según Hahn, elimina paradójicamente la confianza en lugar de fortalecerla como la ideología de la transparencia promete. Porque donde todo se vigila constantemente, nadie confía genuinamente en nadie, sino que simplemente verifica mediante los datos. Entonces las relaciones basadas en la confianza, que implicaban la vulnerabilidad y el riesgo, son reemplazadas por las relaciones contractuales respaldadas por la información verificable. Cuando necesitas rastrear la ubicación de tu pareja mediante el GPS, no confías realmente en ella, sino que la vigilas eliminando el espacio de confianza donde la relación auténtica podría florecer. Los datos masivos prometen el conocimiento perfecto de la realidad mediante el procesamiento algorítmico de la información ilimitada. Pero Hahn señala que producen solo las correlaciones estadísticas sin la comprensión genuina de las causalidades subyacentes. Entonces puedes saber que dos variables están correlacionadas sin entender por qué. Los algoritmos detectan los patrones sin comprender los significados. Esta es una forma de conocimiento superficial que multiplica la información sin generar la sabiduría. Entonces hay una paradoja donde nunca tuviste tanto acceso a los datos, pero raramente has estado más confundido sobre cómo interpretar el mundo. La obligación de transparencia destruye, según Hahn, la intimidad y el secreto que son necesarios no solo para la privacidad individual, sino para la libertad de pensamiento. Cuando sabes que todo lo que escribes puede ser rastreado, cuando anticipas que tus búsquedas serán analizadas, cuando consideras que tus comunicaciones pueden exponerse públicamente, entonces autocensuras tu pensamiento limitándolo a lo socialmente aceptable.
Entonces la vigilancia total produce el conformismo no mediante la represión explícita, sino mediante la anticipación del juicio público que te lleva a autorregularte. Pierdes la libertad de explorar las ideas controversiales o simplemente privadas. Los dispositivos digitales son, según el análisis de Hahn, los aparatos de confesión voluntaria donde exhibes continuamente tu vida interior, proporcionando los datos que luego se usan para monitorizarte y manipularte. Cuando compartes en las redes sociales tus pensamientos, tus estados de ánimo, tus actividades, estás confesando voluntariamente la información que antes era privada. Entonces hay una inversión donde la vigilancia ya no necesita extraer la información por la fuerza, porque tú la proporcionas voluntariamente, creyendo que compartir es una expresión de libertad, cuando en realidad es una forma de autoexposición que te hace vulnerable al control algorítmico. La transparencia, según Hahn, no es un valor neutral, sino una ideología que sirve los intereses específicos de control social y acumulación de capital mediante la extracción de datos. Cuando las corporaciones y los gobiernos demandan la transparencia total de los ciudadanos, mientras mantienen la opacidad en sus propias operaciones, hay una asimetría de poder, donde unos vigilan sin ser vigilados. Entonces la transparencia funciona como un panóptico digital, donde muchos son observados constantemente por pocos que permanecen invisibles. Esta asimetría es una característica fundamental de la sociedad de control contemporánea. El sujeto transparente que Hahn describe es completamente legible algorítmicamente sin un residuo opaco que escape al análisis computacional. Entonces tu personalidad se reduce a un perfil de datos que predice probabilísticamente tus comportamientos futuros. Cuando los algoritmos conocen tus tendencias mejor que tú mismo, pueden manipularte más efectivamente, presentándote los estímulos calibrados para explotar tus vulnerabilidades específicas. Entonces pierdes la opacidad necesaria para resistir siendo completamente penetrable por las miradas algorítmicas que te conocen exhaustivamente. La crítica de Hahn no implica una nostalgia de la privacidad absoluta, sino el reconocimiento de que cierta opacidad es una condición de libertad. Necesitas las zonas no vigiladas donde puedes pensar y actuar sin anticipar constantemente cómo serás juzgado por otros. Entonces, la resistencia a la transparencia total no es un ocultamiento culpable, sino una defensa de los espacios donde la subjetividad puede desarrollarse sin ser constantemente evaluada y monetizada. Recuperar el derecho a no ser transparente es recuperar las condiciones mínimas de libertad en la era de vigilancia ubicua. Domina en la cultura contemporánea, según Hahn, la exigencia totalitaria de ser siempre positivo, permanentemente motivado, constantemente optimista, continuamente disponible, sin permitirte los momentos de negatividad que se patologizan inmediatamente como signos de debilidad o disfunción. Entonces, cuando te sientes cansado, aburrido, triste o simplemente quieto sin hacer nada productivo, estas experiencias normales de negatividad se interpretan como los problemas a resolver mediante el consumo de los productos de bienestar o los servicios de coaching que prometen restaurar tu positividad óptima. Entonces hay una eliminación sistemática de toda la negatividad que caracterizaba la experiencia humana tradicional. La negatividad, como las experiencias de cansancio profundo, el aburrimiento contemplativo, el silencio meditativo, la tristeza que permite el procesamiento emocional, todo esto se patologiza, según Hahn, convirtiéndose en los síntomas que requieren la intervención terapéutica o farmacológica. Entonces ya no puedes simplemente estar triste procesando la pérdida, sino que debes tomar los antidepresivos para restaurar la funcionalidad productiva. Ya no puedes aburrirte permitiendo que emerjan los pensamientos profundos, sino que debes consumir el entretenimiento constante que llene todo el tiempo muerto.
La negatividad se convierte en una enfermedad que debe eliminarse. La sociedad calmante que Han describe busca eliminar obsesivamente todo el dolor, todo el conflicto, toda la negatividad, mediante el consumo incesante de los productos, los servicios y las experiencias que prometen el bienestar inmediato. Entonces hay una industria masiva de la positividad que comercializa las soluciones rápidas para cualquier malestar. Desde las aplicaciones de mindfulness hasta los retiros de meditación, pasando por los suplementos y las terapias alternativas. Todo diseñado para mantener tu positividad funcional sin cuestionar las causas estructurales de tu malestar. Simplemente gestionas los síntomas consumiendo los productos que te mantienen operativo. Sí se puede es, según Han, el lema definitorio de esta positividad tóxica que no admite los límites, los fracasos ni las imposibilidades reales. Entonces, cuando enfrentas los obstáculos, la respuesta automática es que simplemente no te esforzaste suficientemente, porque con el suficiente motivación y trabajo, todo es alcanzable. Esta negación de los límites reales produce una frustración masiva cuando descubres que hay cosas genuinamente imposibles independientemente de tu esfuerzo. Pero el sistema te culpa por fracasar en lograr lo imposible, diciéndote que otros, con más determinación, sí lo lograron. Esta positividad es tóxica, según el argumento central de Han, porque niega sistemáticamente la realidad del sufrimiento, del límite y de la finitud humana, que son las condiciones estructurales de la existencia, no los defectos a corregir. Entonces, cuando la ideología positiva te dice que puedes lograr cualquier cosa si te esfuerzas, está negando que hay los factores estructurales, los accidentes, las limitaciones físicas que determinan las posibilidades reales independientemente de tu actitud. Esta negación te hace responsable de las circunstancias que no controlas, convirtiéndote en la víctima, culpable de tu propia situación. La cultura de la mejora constante que Han critica usa las múltiples sustancias y técnicas para la optimización permanente, eliminando sistemáticamente toda la debilidad o la imperfección. Desde los suplementos que prometen mejorar la cognición, hasta las cirugías estéticas que eliminan las singularidades corporales, pasando por los regímenes de ejercicio extremo. Todo apunta a producir el cuerpo y la mente optimizados sin un resto de fragilidad. Entonces hay una negación de la vulnerabilidad constitutiva de la existencia humana mediante un proyecto utópico de autosuperación ilimitada que inevitablemente fracasa, pero que culpa al sujeto por no esforzarse suficientemente. Aquí la contextualización se vuelve crucial porque experimentas constantemente esta positividad tóxica en la cultura cotidiana sin reconocer su carácter patológico. Cuando alguien te dice piensa positivo frente a un problema serio, está negando la validez de tu experiencia de sufrimiento. Cuando ves en las redes sociales solo los momentos felices cuidadosamente curados, nunca la vulnerabilidad genuina, internalizas la idea de que deberías estar siempre bien. Cuando consumes el contenido motivacional que promete una transformación total mediante la actitud correcta, estás absorbiendo la ideología que niega las realidades estructurales. Entonces esta cultura de positividad obligatoria te aísla emocionalmente, porque no puedes compartir genuinamente tus luchas sin ser juzgado como negativo. Cuando enfrentas el duelo, la depresión o simplemente el cansancio existencial y la respuesta social es que debes ser más positivo o que necesitas pensar diferentemente. Estás experimentando la violencia de la positividad tóxica que invalida tu experiencia, diciendo implícitamente que tus sentimientos son incorrectos. Entonces, en lugar de reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana que merece ser procesado, el sistema te exige que lo elimines rápidamente mediante el consumo de los productos o los ajustes de actitud. Esta es una forma de negación colectiva de los aspectos fundamentales de la existencia que no se dejan optimizar. La negatividad que Han defiende no es un pesimismo nihilista,
sino el reconocimiento de que ciertas experiencias de dolor, aburrimiento, silencio son necesarias para la profundidad existencial. El aburrimiento permite que emerjan los pensamientos que la actividad frenética impide. La tristeza permite procesar las pérdidas sin negarlas. El silencio permite la contemplación que el ruido constante destruye. Entonces, recuperar el derecho a la negatividad es recuperar las dimensiones de la experiencia humana que la positividad tóxica ha eliminado. Necesitas poder estar mal sin que esto se patologice como una disfunción a corregir inmediatamente. Han introduce el concepto devastador del enjambre para describir la forma de agregación social que caracteriza la era digital, donde los individuos atomizados se agrupan momentáneamente en torno a los temas o los eventos sin formar nunca un nosotros genuino que implique la solidaridad duradera y el compromiso compartido. Entonces el enjambre es un conjunto de partículas aisladas que se juntan temporalmente mediante las conexiones débiles y que se dispersan inmediatamente cuando el estímulo desaparece sin dejar las estructuras colectivas estables. Esto contrasta radicalmente con las formaciones sociales tradicionales como las comunidades, los movimientos políticos o las asociaciones que construían las identidades colectivas duraderas mediante los vínculos densos. Los individuos del enjambre, según el análisis de Hahn, son átomos sin capacidad de acción colectiva sostenida porque carecen de los vínculos fuertes que permitirían la organización política efectiva. Entonces, aunque puedes coordinar las acciones puntuales mediante las redes sociales como los hashtags virales, estas coordinaciones son extremadamente frágiles, desintegrándose rápidamente sin producir las transformaciones estructurales duraderas. El enjambre carece de la memoria colectiva, de las narrativas compartidas, de las instituciones que preserven los logros. Entonces cada movilización comienza desde cero sin acumular el poder político real a través del tiempo. Las redes sociales producen, según la crítica de Hahn, una conexión masiva sin la comunidad genuina. Puedes tener miles de contactos digitales sin ninguna relación de solidaridad real que implique el compromiso mutuo en los momentos difíciles. Entonces hay una diferencia fundamental entre tener muchos seguidores y tener una comunidad donde las personas se cuidan mutuamente. Las conexiones digitales son abundantes pero superficiales, careciendo de la profundidad afectiva que caracteriza las relaciones comunitarias auténticas. Entonces vives en un estado de hiperconexión paradójica, donde estás constantemente comunicado pero profundamente aislado. La tormenta de indignación digital que Hahn describe como un fenómeno característico del enjambre es masiva y efímera. Explota súbitamente cuando millones reaccionan simultáneamente a un escándalo o una injusticia, pero desaparece igualmente rápido sin dejar un rastro organizativo ni una memoria colectiva. Entonces, aunque la indignación puede ser genuina, su expresión digital es estéril, porque no se traduce en la organización política duradera. Simplemente ventila la emoción que se disipa en el flujo incesante de nuevos estímulos. Cada escándalo es reemplazado por el siguiente sin que se construyan las estructuras capaces de transformar la realidad que produce estos escándalos recurrentes. Hay, según Hahn, una crisis profunda de la comunidad donde el nosotros, que fundamentaba la acción colectiva, se ha desintegrado completamente, siendo sustituido por los individuos atomizados que solo comparten momentáneamente los espacios digitales sin construir las identidades colectivas estables. Entonces ya no hay una clase obrera organizada. Ya no hay los movimientos sociales con una membresía definida. Ya no hay las instituciones intermedias que medien entre el individuo y el sistema. Simplemente hay una multitud de átomos aislados, que ocasionalmente resuenan simultáneamente sin formar un cuerpo político coherente capaz de ejercer la presión sostenida.
El enjambre carece de la negatividad necesaria para formar un nosotros genuino, porque rechaza sistemáticamente toda la diferencia real que requeriría la negociación y el compromiso. En el enjambre solo se agregan quienes ya comparten las opiniones. Entonces, no hay una confrontación productiva con la alteridad que obligaría a modificar las posiciones propias. Entonces las cámaras de eco digitales donde solo escuchas las voces que confirman tus creencias previas impiden la formación de la comunidad política que requiere integrar las diferencias mediante la deliberación. El enjambre es homogéneo en cada momento aunque su composición cambie constantemente. La acción política efectiva, según Han, requiere las instituciones duraderas, las jerarquías organizativas, los compromisos a largo plazo, todo lo cual el enjambre digital destruye mediante su lógica de agregación instantánea y dispersión inmediata. Entonces, aunque las redes sociales permiten las movilizaciones masivas rápidas, estas son políticamente impotentes porque carecen de la capacidad de sostener la presión en el tiempo. El sistema puede simplemente esperar que la tormenta pase, sabiendo que el enjambre se dispersará pronto dejando todo como estaba. Entonces hay una ilusión de poder político mediante los números masivos que oculta la impotencia estructural de las agregaciones efímeras. La fragmentación que caracteriza al enjambre, según Han, no es solo organizativa sino también temporal. Cada individuo participa intermitentemente sin continuidad en su compromiso. Entonces la acción colectiva se vuelve imposible porque requiere una disponibilidad sostenida, no solo una participación puntual cuando te conviene. Entonces el activismo de sofá, donde manifiestas la indignación mediante los likes y los shares sin comprometer el tiempo ni los recursos reales, es característico del enjambre que confunde la expresión emocional con la acción política efectiva. El nosotros genuino que Han contrasta con el enjambre requería, según su análisis, la negatividad del otro que te obligaba a salir de ti mismo, integrándote en un colectivo que trasciende los intereses individuales. Entonces, formar la comunidad política implicaba sacrificar una parte de tu autonomía individual, aceptando la disciplina colectiva y los compromisos que limitaban tu libertad. Pero el sujeto narcisista contemporáneo rechaza estos sacrificios queriendo la autonomía total. Entonces se vuelve incapaz de formar los vínculos colectivos duraderos. Prefiere la flexibilidad del enjambre que permite entrar y salir cuando quieres sin los compromisos vinculantes. Me gusta que las plataformas digitales instituyeron como la forma universal de interacción. Sustituye, según Han, el reconocimiento auténtico por la validación cuantificable e inmediata que reduce el valor social a las métricas algorítmicas. Entonces ya no buscas el reconocimiento genuino de otros que aprecian quién eres sustantivamente, sino la acumulación de likes que confirman superficialmente que tu imagen proyectada resuena con la audiencia. Esta conversión de reconocimiento en número elimina la dimensión cualitativa de las relaciones humanas, reduciéndolas a un intercambio de validaciones recíprocas donde das los likes esperando recibirlos sin el compromiso afectivo real. La construcción del yo en las redes sociales se convierte, según el análisis de Han, en un proyecto permanente de autopromoción, donde cada publicación es un acto estratégico de gestión de imagen diseñado para maximizar la interacción. Entonces tu perfil no representa quién eres auténticamente, sino una versión optimizada que produces conscientemente para el consumo público. Cada fotografía está curada, cada texto está calibrado, cada aspecto de tu presentación está calculado para generar una respuesta positiva. Entonces vives desdoblado entre el yo privado que experimentas subjetivamente y el yo público que exhibes digitalmente. Esta división esquizofrénica es constitutiva de la existencia digital. El narcisismo digital que Han identifica convierte toda la vida en un escaparate donde cada experiencia debe documentarse y exhibirse para la validación social.
Entonces no vives las experiencias directamente, sino que las produces como un contenido consumible para la audiencia virtual. Cuando viajas, comes, asistes a los eventos, estás constantemente mediando la experiencia mediante la cámara que transforma lo vivido en la imagen compartible. Entonces, la experiencia real se subordina a su representación digital, convirtiéndose en un pretexto para generar el contenido que acumule los likes. Vives para alimentar el perfil que se convierte en tu existencia social más real que tu vida privada. La economía de la atención que Han critica explota sistemáticamente el narcisismo mediante las plataformas diseñadas para que cada usuario produzca el contenido gratuitamente, esperando recibir la validación en forma de los likes y los comentarios. Entonces trabajas constantemente como un productor de contenido, sin recibir la compensación económica, porque el pago es simbólico mediante la validación que se vuelve adictiva. Las plataformas capitalizan tu necesidad narcisista de reconocimiento, convirtiéndola en una fuente de valor económico. Tu narcisismo es la materia prima que se procesa algorítmicamente y se monetiza. El reconocimiento se vuelve una adicción, según Han, donde necesitas compulsivamente la validación externa constante para mantener la autoestima que depende completamente de las respuestas de otros. Entonces, cada publicación genera la ansiedad esperando ver cuántos likes recibirá. Cada caída en la interacción produce la inseguridad sobre tu valor social. Entonces has externalizado completamente tu sentido de valía personal, depositándolo en las métricas algorítmicas que fluctúan constantemente. Esta dependencia de la validación externa es la característica del sujeto narcisista que carece de un centro interior estable, necesitando constantemente la confirmación de que importa. Las redes sociales transforman al otro en un espejo del yo, donde solo ves los reflejos narcisistas, nunca la verdadera alteridad que podría desestabilizarte. Entonces sigues a las personas que confirman tus opiniones. Consumes el contenido que valida tus creencias previas. Interactúas solo con quienes reflejan positivamente tu imagen. Entonces hay una eliminación sistemática de la alteridad genuina que requeriría la confrontación con las diferencias reales. El otro se reduce a una extensión de tu ego que te devuelve la imagen mejorada de ti mismo, sin presentar la resistencia que obligue a cuestionarte. La cultura del selfie que Han analiza es la manifestación paradigmática del narcisismo digital, donde constantemente produces las imágenes de ti mismo para el consumo público. Entonces hay una inversión donde en lugar de mirar el mundo lo usas como un fondo para tus autorretratos. El mundo entero se convierte en un escenario para tu exhibición narcisista, donde cada lugar visitado es una oportunidad fotográfica que confirma que estuviste allí. Entonces, la experiencia del mundo se reduce a la producción de la evidencia digital de tu existencia exitosa que exhibes para la validación social. El narcisismo digital, según Han, no es simplemente la vanidad individual, sino una estructura social completa donde todos participan en la economía de reconocimiento mutuo mediado por las plataformas que capitalizan esta necesidad. Entonces no puedes simplemente decidir no participar sin quedar excluido socialmente porque las redes sociales se han vuelto la infraestructura obligatoria de la socialidad contemporánea. Entonces estás forzado a participar en el juego narcisista, aunque reconozcas su patología, porque la alternativa es la invisibilidad social completa. El amor verdadero, según el análisis de Han, requiere fundamentalmente un otro realmente diferente que te descentre sacándote de ti mismo y que te hiera mediante su alteridad irreductible, que no puedes controlar ni optimizar según tus preferencias. Entonces, amar auténticamente implica exponerse a un otro que puede lastimarte, decepcionarte, transformarte de maneras que no anticipas ni diriges. Esta vulnerabilidad esencial del amor
es precisamente lo que la subjetividad narcisista contemporánea no puede tolerar porque ha sido entrenada para evitar todo el dolor mediante la gestión estratégica de las relaciones. Entonces el amor agoniza porque el sujeto contemporáneo no puede aceptar la herida que el amor necesariamente inflige. El narcisismo actual, que Hahn identifica como el obstáculo fundamental para el amor, convierte al otro en un espejo del yo, debilitando radicalmente la posibilidad de un amor auténtico que requiere la genuina alteridad. Entonces, cuando eliges las parejas que confirman tu autoimagen, cuando buscas las relaciones que satisfagan tus necesidades preestablecidas, cuando abandonas las relaciones apenas encuentras las dificultades, estás tratando al otro como un objeto que debe servirte, no como un sujeto con su propia opacidad que excede tu comprensión. Entonces las relaciones se vuelven narcisistas, donde solo toleras al otro mientras refleja positivamente tu ego, sin presentar la resistencia que obligue a transformarte. Amar es, según la definición que Hahn retoma de la tradición filosófica, aceptar la herida del otro, la alteridad radical que no controlas ni puedes optimizar según los criterios de rendimiento. Entonces el amor no es un proyecto planificable, ni una inversión que debe generar un retorno garantizado, sino una exposición a lo imprevisible que puede transformarte completamente sin que puedas asegurar un resultado positivo. Esta dimensión de riesgo y vulnerabilidad que caracteriza al amor genuino es intolerable para el sujeto empresarial que gestiona toda su vida según el cálculo de los costos y los beneficios. Entonces el amor se vuelve imposible cuando toda relación se evalúa según la rentabilidad emocional. El amor se opone radicalmente a la lógica del rendimiento y del cálculo económico que coloniza todas las relaciones contemporáneas. No es un proyecto que ejecutas eficientemente ni una inversión estratégica en tu felicidad futura, sino una entrega que no calcula. Entonces, cuando sometes las relaciones amorosas a un análisis de costo-beneficio, preguntando si esta persona te aporta el suficiente valor, cuando abandonas las relaciones apenas dejan de ser satisfactorias, cuando buscas una pareja mediante los algoritmos que optimizan la compatibilidad, estás aplicando la lógica mercantil que destruye la posibilidad de un amor genuino que requiere el compromiso sin garantías. Todo se vuelve semejante según la crítica de Hahn, donde los gustos, las opiniones, los perfiles, los estilos de vida están tan homogeneizados que la diferencia genuina que podría generar el deseo y el amor ha desaparecido. Entonces los algoritmos de matching te conectan con las personas estadísticamente compatibles, eliminando la sorpresa del encuentro con la alteridad radical. Las aplicaciones de citas te presentan las opciones preseleccionadas según tus preferencias declaradas. Entonces nunca enfrentas un otro que realmente desafíe tus expectativas. Esta eliminación algorítmica de la diferencia real produce un mundo de semejantes donde el amor que requiere la alteridad se vuelve imposible. El infierno, según la frase célebre de Sartre, son los otros. Pero Hahn invierte esta fórmula argumentando que el infierno contemporáneo no son los otros sino lo igual, la repetición infinita de lo idéntico que caracteriza un mundo donde las diferencias genuinas han sido eliminadas mediante los procesos de homogeneización cultural. Entonces el horror no es confrontar la alteridad radical, sino vivir en un mundo de espejos donde solo encuentras los reflejos de ti mismo multiplicados infinitamente. Esta es una forma de solipsismo colectivo donde millones de sujetos narcisistas circulan sin encontrarse realmente porque todos son las versiones del mismo tipo narcisista. Las aplicaciones de citas que dominan la socialidad romántica contemporánea funcionan, según Hahn, mediante la lógica consumista, donde los otros son las opciones descartables que evalúas rápidamente, decidiendo si deslizas derecha o izquierda.
entonces el otro se reduce a un perfil consumible que descartas apenas no satisface los criterios preestablecidos. Esta lógica de descarte perpetuo impide la formación de los vínculos duraderos, porque siempre hay la siguiente opción potencialmente mejor. Entonces nunca te comprometes profundamente con nadie. Entonces el amor que requiere el compromiso a largo plazo, sin calcular las alternativas, se vuelve imposible en un régimen de opcionalidad infinita. La desaparición del otro que Han diagnostica como la condición de nuestra época no es solo un problema interpersonal, sino una estructura social completa donde la comunidad ha sido reemplazada por una red de individuos atomizados. Entonces, no solo amas menos, sino que toda forma de relación con la alteridad genuina se ha debilitado. Ya no hay los vecinos que conoces profundamente. Ya no hay las comunidades estables donde participas durante años. Solo hay las conexiones débiles que formas y deshaces constantemente sin nunca comprometerte genuinamente. Entonces vivimos en una soledad colectiva donde millones están conectados digitalmente pero profundamente aislados existencialmente. El amor requiere, según Han, la negatividad en el sentido de que debes aceptar los aspectos del otro que te molestan, que debes tolerar los conflictos sin huir inmediatamente, que debes trabajar la relación durante los momentos difíciles, sin abandonar apenas surge un problema. Pero el sujeto contemporáneo entrenado en la positividad tóxica y el consumo sin fricción no puede soportar esta negatividad necesaria. Entonces, busca las relaciones perfectamente armoniosas sin conflictos. Cuando inevitablemente surgen las dificultades, las interpreta como una señal de incompatibilidad que justifica terminar buscando la siguiente opción. Entonces el amor que requiere la perseverancia a través de las dificultades se vuelve imposible para el sujeto que no tolera la negatividad. La sociedad actual exige, según Han, mostrar absolutamente todo de manera inmediata, eliminando cualquier distancia, pudor o misterio que caracterizaban las relaciones humanas tradicionales. Entonces debes compartir constantemente tu ubicación, tus pensamientos, tus actividades, tus estados de ánimo, sin reservar nada para ti mismo. Esta exhibición compulsiva no es solo visual mediante las fotografías, sino la exposición obscena de toda la intimidad, donde cada aspecto de tu vida privada se vuelve un contenido público para el consumo. Entonces lo privado ha desaparecido completamente, siendo reemplazado por la transparencia total que destruye la profundidad psíquica que requiere las zonas no exhibidas. Sin velos ni espera el deseo, se agota rápidamente en el consumo inmediato de los estímulos sin la profundidad que podrían generar el anhelo duradero. Entonces, cuando todo está disponible instantáneamente al deslizar, cuando puedes consumir cualquier imagen o experiencia sin demora, cuando no hay la resistencia ni la distancia que debas atravesar para alcanzar el objeto deseado, el deseo mismo se debilita porque requiere estructuralmente los obstáculos y las dilaciones que la exhibición total elimina. Entonces vives en un estado de saciedad permanente donde nada te satisface realmente, porque consumiste todo demasiado rápido sin permitir que el deseo madure. La exhibición total, según Han, no es simplemente un problema de cantidad de información compartida, sino una transformación cualitativa, donde lo oculto que daba la profundidad a la existencia ha sido eliminado completamente. Entonces, cuando exhibes cada pensamiento inmediatamente sin procesarlo internamente primero, cuando documentas cada momento sin vivirlo plenamente antes de convertirlo en contenido, cuando conviertes tu intimidad en un espectáculo público sin reservar nada para ti mismo, estás vaciando tu existencia de la interioridad que requiere el secreto, el silencio, la reserva para desarrollarse. Entonces la exhibición produce la superficialidad existencial, donde todo está en la superficie sin la profundidad psíquica. La sociedad de la transparencia que Han critica es fundamentalmente exhibicionista,
porque ha eliminado toda la negatividad de lo oculto, convirtiéndola en sospechosa. Entonces lo que no exhibes se interpreta como que tienes algo que esconder. La privacidad se vuelve sinónimo de la culpabilidad. Entonces hay una presión social masiva para mostrar todo constantemente, demostrando que no ocultas nada censurable. Esta es una forma de control social que funciona mediante la autoexhibición voluntaria, donde cada uno se expone completamente eliminando la posibilidad de mantener los aspectos de tu vida reservados. El erotismo genuino necesita, según el análisis de Hahn, la distancia que permite el deseo, el velo que oculta parcialmente generando la curiosidad, la imaginación que completa lo no mostrado. Pero la exhibición total elimina todos estos elementos, destruyendo la posibilidad de un erotismo profundo. Entonces, cuando la pornografía muestra absolutamente todo sin reserva, cuando las redes sociales exhiben los cuerpos completamente sin misterio, cuando las aplicaciones de citas presentan los perfiles exhaustivos sin opacidad, estás consumiendo los estímulos inmediatos que no generan el deseo duradero porque no hay nada oculto que imaginar ni la distancia que recorrer. La cultura del me gusta es, según Hahn, profundamente exhibicionista, porque funciona mediante la lógica, donde todo debe exponerse públicamente para ser validado mediante las reacciones cuantificables. Entonces no basta experimentar algo privadamente. Debes exhibirlo para que otros lo validen mediante los likes que confirman que tu experiencia importa socialmente. Esta dependencia de la validación externa, mediante la exhibición constante, destruye la capacidad de valorar las experiencias por sí mismas sin necesidad del reconocimiento público. Entonces tu vida se vuelve completamente extrovertida, careciendo de la dimensión interior donde procesas las experiencias privadamente. Los dispositivos digitales facilitan la exhibición perpetua mediante las tecnologías que hacen trivialmente fácil fotografiar, compartir, transmitir cualquier momento. Entonces la fricción que antes limitaba la exhibición ha desaparecido completamente, haciendo que exhibir sea más fácil que no exhibir. Esta arquitectura tecnológica, que favorece estructuralmente la exhibición, configura los comportamientos donde reflexionas menos antes de compartir, porque el costo de exhibir es casi cero, mientras que el costo social de no exhibir es alto porque te vuelves invisible. Entonces, la tecnología no es neutra, sino que empuja sistemáticamente hacia la exhibición total. El misterio que daba la profundidad a las personas y a las relaciones ha desaparecido, según Hahn, porque todos están completamente transparentes mediante los perfiles que exhiben exhaustivamente sus gustos, opiniones, actividades. Entonces, cuando conoces a alguien, ya has consumido su perfil digital sabiendo anticipadamente todo sobre ellos. Esta eliminación del misterio destruye la posibilidad del descubrimiento gradual que caracterizaba las relaciones tradicionales, donde conocías al otro lentamente mediante los encuentros repetidos que revelaban progresivamente las dimensiones ocultas. Entonces las relaciones se vuelven superficiales, porque no hay una profundidad a descubrir cuando todo está exhibido desde el principio. La exhibición compulsiva que caracteriza la existencia digital contemporánea no es, según Hahn, una expresión de libertad como la ideología de la transparencia proclama, sino un síntoma de la sociedad de control donde la vigilancia funciona mediante la autoexhibición voluntaria. Entonces, cuando exhibes constantemente tu vida, proporcionas los datos que se usan para monitorizarte sin necesidad de la vigilancia externa. Has internalizado completamente el imperativo de transparencia, convirtiéndote en el vigilante de ti mismo que exhibe todo para el consumo algorítmico. Entonces la exhibición es una forma de sumisión, no de liberación. La aceleración continua que caracteriza la vida contemporánea elimina, según Hahn, los rituales que proporcionaban la estructura temporal y el sentido a la existencia humana. Entonces, cuando todo debe hacerse más rápido, cuando no hay las pausas ni la lentitud permitida,
Cuando cada momento debe ser productivo sin los tiempos muertos, estás destruyendo las formas de repetición significativa que los rituales proporcionaban mediante sus cadencias regulares y sus tiempos dedicados. Entonces la vida se vuelve un flujo acelerado de eventos sin los marcos rituales que proporcionen la duración y la continuidad temporal. Sin pausa ni lentitud, la experiencia se vuelve superficial y descartable, según el argumento de Han, porque la profundidad requiere el tiempo dedicado que la aceleración elimina. Entonces, cuando consumes los contenidos rápidamente sin detenerte, cuando cambias constantemente de actividad sin concentrarte profundamente en ninguna, cuando vives en un presente perpetuo sin conexión con el pasado ni la anticipación del futuro, estás produciendo una experiencia superficial que no deja una huella duradera. Entonces vives intensamente cada momento, pero no acumulas una experiencia significativa, porque todo pasa demasiado rápido para sedimentarse en la memoria que requiere el procesamiento lento. El tiempo del aroma que Han propone como contraste con el tiempo acelerado del consumo es un tiempo lento, durativo, contemplativo que permite que las experiencias se desarrollen plenamente sin prisa. Entonces, cuando hueles un perfume, no lo consumes instantáneamente, sino que se despliega gradualmente revelando las notas complejas que solo se perciben mediante la atención sostenida. Esta temporalidad lenta del aroma contrasta radicalmente con el tiempo fragmentado de las redes sociales, donde los contenidos se consumen en segundos sin permitir la contemplación. Entonces, el aroma simboliza las formas de experiencia profunda que requieren la lentitud que la cultura contemporánea ha eliminado. La pérdida de las narrativas largas que proporcionaban el sentido mediante las historias coherentes que se extendían en el tiempo ha sido reemplazada, según Han, por los fragmentos desconexos que consumes sin integrarlos en un relato unificado. Entonces ya no lees las novelas extensas que requieren la atención sostenida durante días, sino que consumes los posts breves, los videos cortos, las noticias fragmentadas que no se conectan en una narrativa coherente. Esta fragmentación produce una desorientación existencial, porque necesitas las narrativas que integren las experiencias dispersas, dándoles el sentido mediante la estructura temporal que conecta el pasado, el presente y el futuro. Los rituales crean, según el análisis de Han, la duración temporal y el sentido existencial mediante las repeticiones significativas que estructuran el tiempo de manera cualitativa. Entonces, cuando celebras los rituales religiosos, cuando observas las ceremonias familiares, cuando participas en las prácticas culturales repetitivas, estás produciendo una temporalidad densa, donde los momentos no son intercambiables, sino que cada uno tiene un significado específico determinado por su posición en el ciclo ritual. Esta temporalidad ritual contrasta con el tiempo homogéneo del capitalismo, donde cada momento es equivalente medido solo por la productividad. La desaparición de los rituales produce, según Han, una desorientación existencial masiva, porque perdiste los marcos temporales que proporcionaban el sentido y la estructura a la vida. Entonces, cuando ya no hay las ceremonias que marcan los pasajes vitales, cuando ya no hay las celebraciones colectivas que reúnen la comunidad, cuando ya no hay las prácticas repetitivas que conectan con la tradición, te quedas en un presente perpetuo sin las conexiones temporales que integren tu vida en una narrativa más amplia. Entonces experimentas la vida como una sucesión caótica de eventos sin el sentido que conecte los momentos dispersos. La aceleración, según Han, no deja tiempo para la experiencia profunda que requiere la lentitud contemplativa. Entonces todo se vuelve provisional y fugaz, sin la permanencia que permita la sedimentación de sentido. Cuando cambias constantemente de pareja, trabajo, ciudad sin comprometerte duraderamente con ninguno, cuando consumes los productos, las experiencias, las relaciones, descartándolas apenas dejan de proporcionar la novedad,
Estás viviendo en un régimen de provisionalidad perpetua que impide la formación de los vínculos duraderos. Entonces, la aceleración destruye la posibilidad de la duración, que es una condición de la profundidad existencial. Aquí la contextualización se vuelve crucial porque experimentas constantemente esta aceleración y pérdida del ritual en la vida cotidiana sin reconocer sus consecuencias existenciales. Cuando comes rápidamente, mirando la pantalla sin dedicar el tiempo ritual a la comida, que las familias tradicionales compartían lentamente, cuando trabajas durante los fines de semana, eliminando la separación ritual entre el tiempo laboral y el tiempo libre, cuando celebras los cumpleaños mediante un post en las redes sociales sin una ceremonia familiar que marcaba el pasaje temporal, estás viviendo la aceleración que destruye los ritmos rituales. Entonces sientes constantemente que el tiempo pasa demasiado rápido sin que puedas retener las experiencias, porque no hay los marcos rituales que las fijen en la memoria colectiva. Cuando revisas compulsivamente el teléfono cada pocos minutos, fragmentando cualquier actividad que intentas, cuando cambias constantemente de tarea sin completar ninguna profundamente, cuando vives en un estado de distracción perpetua, respondiendo a las notificaciones que interrumpen constantemente tu atención, estás manifestando la temporalidad acelerada y fragmentada que Han critica. Entonces has perdido la capacidad de sostener la atención durante los periodos prolongados que los rituales tradicionales requerían. Tu temporalidad se ha vuelto discontinua, incapaz de la duración que la experiencia profunda necesita. La sobredosis de información, imágenes y oportunidades que caracteriza la existencia contemporánea produce, según Han, una fatiga mental masiva y una desorientación profunda, porque tu capacidad cognitiva limitada no puede procesar la cantidad infinita de estímulos que te bombardean constantemente. Entonces, aunque aparentemente tienes un acceso ilimitado a la información, esto no produce el conocimiento, sino la confusión, porque no puedes discriminar lo significativo entre el ruido abrumador. Entonces hay una paradoja donde más información produce, menos comprensión, porque la capacidad de procesamiento se satura completamente, generando un colapso cognitivo en lugar de la ilustración. La falta de pausas y silencios destruye, según el argumento de Han, la capacidad de contemplación y atención profunda que requieren los vacíos temporales donde puedes procesar las experiencias sin ser constantemente estimulado. Entonces, cuando cada momento está lleno de estímulos, cuando no permites los silencios donde el pensamiento puede desarrollarse orgánicamente, cuando eliminas todo el tiempo muerto mediante el consumo perpetuo de contenido, estás destruyendo las condiciones de posibilidad del pensamiento profundo que requiere la lentitud y la quietud. Entonces la hiperactividad mental que resulta de la estimulación continua impide la reflexión genuina. La intoxicación informativa que Han identifica es un exceso de información que, en lugar de producir el conocimiento, lo impide porque no puedes integrar los datos dispersos en una comprensión coherente. Entonces, aunque consumes las cantidades masivas de información mediante los feeds infinitos, las noticias constantes, los contenidos virales, esta sobreexposición no te hace más informado sino más confundido, porque pierdes la capacidad de distinguir lo importante de lo trivial cuando todo se presenta con la misma urgencia aparente. Entonces hay un colapso de las jerarquías de relevancia donde no puedes priorizar, porque todo demanda tu atención simultáneamente. La atención se fragmenta irreversiblemente, según el diagnóstico de Han, produciendo la imposibilidad de concentración prolongada que caracteriza la era digital, donde las interrupciones constantes mediante las notificaciones impiden sostener el foco en una tarea única durante los períodos extendidos. Entonces tu atención salta perpetuamente entre los múltiples estímulos sin profundizar en ninguno.
Este multitasking que aparentemente te hace más productivo realmente destruye la capacidad del trabajo profundo que requiere la concentración sostenida sin interrupciones. Entonces produces más, pero todo superficialmente, sin alcanzar la profundidad que los trabajos significativos requieren. La conversión de la vida en juego que Han critica transforma la existencia completa en una competencia perpetua, donde todo se cuantifica mediante los puntos, los niveles, los rankings que gamifican las experiencias reduciéndolas a las métricas comparables. El exceso de positividad produce, según el análisis central de Han, un colapso mental donde tu mente no puede procesar simultáneamente todos los estímulos. Entonces se sobrecarga, generando las patologías como el déficit de atención y la hiperactividad, que son los síntomas sociales de la saturación sistémica. Entonces, cuando los niños no pueden concentrarse en la clase, no es simplemente un problema individual, sino una manifestación de un ambiente cognitivo sobrecargado, donde la atención está constantemente solicitada por las múltiples fuentes. Entonces, la capacidad de focalización colapsa. Entonces, estas patologías revelan que el sistema exige cognitivamente más de lo que el cerebro humano puede procesar. La comparación constante que las redes sociales facilitan mediante la exposición perpetua a las vidas aparentemente perfectas de otros produce una ansiedad masiva, porque siempre encuentras a alguien más exitoso, más atractivo, más feliz contra quien compararte desfavorablemente. Entonces, aunque sabes racionalmente que los perfiles son las versiones curadas que no representan la realidad completa, emocionalmente no puedes evitar compararte, sintiendo que fracasaste porque no alcanzas los estándares imposibles que otros exhiben. Esta comparación social perpetua es una fuente de la insatisfacción crónica que caracteriza la existencia digital. La saturación de opciones que caracteriza las sociedades de consumo avanzadas produce paradójicamente, según Han, una parálisis decisional donde tener demasiadas opciones te imposibilita elegir satisfactoriamente. Entonces, cuando enfrentas los catálogos infinitos de productos, servicios, parejas potenciales, no puedes procesar todas las alternativas, entonces o quedas paralizado sin decidir, o decides arbitrariamente pero siempre con la ansiedad de estar perdiendo las mejores opciones. Entonces la abundancia de opciones que aparentemente te libera realmente te aprisiona en la indecisión perpetua. La notificación constante que los dispositivos digitales producen, mediante las alertas diseñadas para interrumpir tu atención, fragmenta cualquier actividad que intentas realizar concentradamente. Entonces, aunque puedes silenciar las notificaciones, muchos no lo hacen porque temen perderse algo importante. Esta ansiedad de perderse algo que podría estar ocurriendo digitalmente destruye la capacidad de estar presente en la actividad actual. Entonces vives en un estado de semiatención perpetua donde nunca te concentras completamente en nada, porque siempre estás monitorizando la pantalla, anticipando la siguiente notificación que puede llegar cualquier momento. La estética contemporánea elimina, según Han, toda la aspereza, la herida o la negatividad produciendo los objetos, las imágenes y las experiencias que deben ser completamente lisas y agradables sin presentar la resistencia que incomode. Entonces el arte pierde su capacidad de perturbar, transformándose en una decoración consumible que conforta en lugar de desafiar. Cuando visitas un museo contemporáneo, frecuentemente encuentras las obras diseñadas para fotografiarse y compartirse en las redes sociales, más que para la contemplación profunda que requiere el tiempo y el esfuerzo. Entonces lo bello se ha convertido en lo que funciona bien digitalmente, generando los likes sin provocar el pensamiento inquietante. Lo bello se reduce a lo que gusta inmediatamente, según el análisis de Han, donde la experiencia estética se convierte en el consumo sin la resistencia ni la provocación. Entonces ya no aceptas que una obra de arte pueda ser difícil, fea, perturbadora.
simplemente la descartas si no proporciona el placer instantáneo. Esta eliminación de la negatividad estética, que el arte tradicional frecuentemente exhibía mediante la fealdad, la violencia, la disonancia, produce una cultura donde solo circulan las imágenes agradables que no desafían tu comodidad. Entonces el arte se vuelve completamente positivo, perdiendo su función crítica de mostrar los aspectos incómodos de la realidad. El arte genuino, según la tradición que Han defiende, debe poseer la negatividad en el sentido de que te resiste, te perturba, te obliga a un esfuerzo de comprensión que no viene inmediatamente. Entonces, cuando enfrentas una pintura de Francis Bacon, o la música de Schoenberg, o la literatura de Kafka, no puedes consumirlas pasivamente, sino que debes trabajar atravesando su dificultad para alcanzar el significado. Esta negatividad productiva que requiere el esfuerzo del espectador ha sido eliminada en la cultura contemporánea, donde todo debe ser inmediatamente accesible sin la demanda de concentración sostenida. El arte pierde su negatividad crítica, convirtiéndose, según Han, en una industria del entretenimiento donde ya no perturba ni cuestiona, sino que simplemente decora y conforta, proporcionando las experiencias agradables que consumes sin que transformen tu percepción. Entonces, cuando el arte se exhibe en las cafeterías como un fondo agradable, cuando los museos se diseñan como los espacios instagrameables, cuando las obras se valoran por su capacidad de generar los selfies, estás presenciando la neutralización completa del potencial crítico del arte que ha sido domesticado, convirtiéndose en una commodity estética más del mercado cultural. Las superficies lisas de los dispositivos digitales simbolizan, según el análisis de Han, una vida sin fricción ni profundidad, donde todo fluye sin resistencia. Entonces, cuando deslizas el dedo sobre la pantalla táctil, experimentas literalmente la lisura que caracteriza la existencia digital, donde no hay las asperezas ni los obstáculos. Cada interacción está diseñada para ser suave, eliminando toda la fricción que podría ralentizar tu consumo. Esta estética de lo liso se extiende desde las interfaces digitales hasta la arquitectura contemporánea, que elimina toda la ornamentación rugosa, produciendo las superficies minimalistas perfectamente pulidas. La belleza quirúrgica que Han critica elimina toda la singularidad, produciendo los rostros idénticos y los cuerpos estandarizados mediante las cirugías que borran las particularidades individuales. Entonces, cuando todos buscan los mismos estándares de belleza mediante las intervenciones que eliminan las diferencias, produces una homogeneización estética donde lo bello se define por la ausencia de las imperfecciones, no por la presencia de las características únicas. Entonces los rostros se vuelven las máscaras intercambiables sin la singularidad que revele la historia personal. Cada arruga eliminada quirúrgicamente borra una marca de la vida vivida, sustituyéndola por la superficie lisa artificialmente preservada. Lo liso es lo exhibicionista, según el argumento de Han, porque es la exposición sin misterio, la superficie sin profundidad que se muestra completamente sin reservar nada oculto. Entonces, cuando las imágenes digitales están completamente retocadas, eliminando toda la imperfección, cuando los perfiles exhiben solo los momentos perfectos sin mostrar la vulnerabilidad, cuando la arquitectura presenta las fachadas lisas sin la textura que revele la materialidad, estás experimentando una estética exhibicionista que niega la profundidad mediante la transparencia total. Entonces lo liso es obsceno, en el sentido literal de que elimina toda la escena, toda la distancia, todo el misterio. La cultura del filtro que domina las redes sociales es la manifestación perfecta de la estética de lo liso, donde cada imagen debe procesarse digitalmente, eliminando las imperfecciones hasta producir una superficie perfectamente pulida. Entonces ya no compartes las fotografías que muestran la realidad con sus asperezas, sino las versiones idealizadas, donde la piel está perfectamente lisa, la iluminación está optimizada, las proporciones están ajustadas.
entonces vives produciendo las imágenes hiperreales de ti mismo más bellas que la realidad, pero completamente artificiales. Esta es una forma de autoengaño colectivo donde todos participan exhibiendo las versiones lisas sabiendo que otros también lo hacen. El minimalismo estético que domina el diseño contemporáneo es, según Han, una expresión de esta estética de lo liso que elimina toda la complejidad, la ornamentación, la textura, produciendo los espacios y los objetos reducidos a las formas geométricas simples con las superficies monocromáticas perfectamente lisas. Entonces, aunque el minimalismo se presenta como la sofisticación, realmente es un empobrecimiento que elimina la riqueza sensorial en favor de la simplicidad que no ofrece la resistencia perceptual. Entonces, los espacios minimalistas, aunque visualmente impresionantes, son experiencialmente pobres porque no hay la complejidad que explore. Todo está inmediatamente visible sin las capas que descubrir. La negatividad estética que Han defiende recuperar no es la simple fealdad, sino la complejidad que requiere el esfuerzo, la resistencia que desafía la percepción automática, la profundidad que no se revela inmediatamente. Entonces, cuando el arte genuino te confronta con las formas difíciles, cuando la arquitectura presenta las texturas que revelan la materialidad, cuando los rostros muestran las marcas de la vida vivida sin pretender la perfección artificial, estás experimentando la negatividad productiva que te obliga a mirar más allá de la superficie lisa. Entonces, recuperar la negatividad estética es recuperar la capacidad de apreciar la complejidad que la lisura elimina. Han realizó su tesis doctoral sobre Martin Heidegger, estudiando especialmente el concepto de tiempo y el estado de ánimo de la serenidad. Entonces no es casual que su crítica a la sociedad del rendimiento esté fundamentada filosóficamente en el pensamiento heideggeriano, que ya en los años 20 del siglo pasado había identificado los problemas de la civilización técnica moderna. Entonces, aunque Han actualiza el diagnóstico aplicándolo a las condiciones contemporáneas del capitalismo digital, mantiene la estructura conceptual heideggeriana que distingue entre los modos auténticos e inauténticos de la existencia temporal. Entonces, comprender las raíces heideggerianas del pensamiento de Han ilumina la profundidad filosófica de su crítica a la hiperactividad contemporánea. De Heidegger toma Han fundamentalmente la crítica a la técnica moderna que reduce todo ente a un recurso disponible y calculable según la lógica de la utilidad. Entonces, cuando Heidegger analiza cómo la modernidad tecnológica transforma la naturaleza en una reserva de recursos que existe solo para ser explotada, está anticipando la crítica que Han desarrolla sobre cómo el capitalismo contemporáneo reduce todo aspecto de la existencia, incluida tu propia vida, a un recurso optimizable. Entonces hay una continuidad entre la crítica heideggeriana de la técnica, que convierte el mundo en una imagen calculable, y la crítica de Han a la sociedad del rendimiento, que convierte al sujeto en un capital humano autoexplotado. La serenidad heideggeriana, que se opone radicalmente al activismo frenético que caracteriza la existencia moderna, es la capacidad de dejar ser sin forzar, de permitir que las cosas se revelen según su propia naturaleza sin imponer violentamente los esquemas preestablecidos. Entonces, cuando Heidegger propone la serenidad, no está promoviendo la pasividad, sino una actitud fundamental diferente respecto al mundo donde no intentas dominar ni calcular todo, sino que permaneces abierto a lo que emerge sin controlarlo. Han retoma este concepto para contrastar con la hiperactividad compulsiva del sujeto de rendimiento que no puede dejar de optimizar cada momento. El aburrimiento profundo que Heidegger analiza como un temple de ánimo fundamental permite, según su fenomenología, que emerjan los pensamientos y las preguntas que la actividad frenética impide. Entonces, cuando te aburres, genuinamente, sin distraerte inmediatamente mediante el consumo de contenido, cuando soportas el vacío temporal
sin llenarlo compulsivamente con las actividades. Entonces pueden surgir las cuestiones existenciales sobre el sentido de tu vida que la hiperactividad oculta sistemáticamente. Han recupera esta intuición heideggeriana, mostrando que la eliminación contemporánea de todo el aburrimiento, mediante la estimulación continua, destruye la posibilidad del pensamiento profundo. La vida contemplativa se opone, según la distinción heideggeriana que Hahn retoma a la vida activa, que la modernidad valora exclusivamente. Entonces, mientras la vida activa persigue los objetivos mediante la acción transformadora que produce los resultados calculables, la vida contemplativa simplemente permanece receptiva, contemplando, sin intentar producir ni transformar. Esta distinción es crucial para la crítica de Hahn, porque la sociedad del rendimiento solo reconoce el valor en la actividad productiva. Entonces elimina completamente la legitimidad de la contemplación que no produce nada útil. Entonces, recuperar la vida contemplativa es recuperar las formas de existencia que no se justifican instrumentalmente. No todo debe ser productivo ni útil según el principio heideggeriano que Hahn defiende contra el totalitarismo de la productividad. Entonces, cuando el arte, el pensamiento, la amistad se evalúan según el criterio de utilidad, pierden su valor intrínseco, siendo reducidos a los medios para los fines externos. Heidegger había identificado este problema como el olvido del ser donde solo importa el ente en cuanto recurso útil, olvidando las dimensiones de la existencia que no se dejan calcular. Hahn actualiza esta crítica mostrando cómo el capitalismo contemporáneo ha intensificado la lógica instrumental hasta colonizar completamente la existencia, dejando sin espacio para las actividades que no producen el valor económico. Recuperar la capacidad de no hacer nada es, según Hahn, recuperar la libertad genuina frente al imperativo de rendimiento que te obliga a estar constantemente ocupado. Entonces, cuando puedes simplemente estar sin sentir la culpa por no estar produciendo, cuando toleras el silencio sin necesidad de llenarlo con los estímulos, cuando aceptas los momentos de vacío sin interpretarlos como el desperdicio de tiempo, estás ejerciendo una forma de resistencia contra la lógica que reduce la vida a una serie de tareas productivas. Esta capacidad de no hacer recupera la dignidad de la existencia que no se justifica mediante la productividad. La diferencia ontológica que Heidegger establece entre el ser y el ente proporciona el fundamento filosófico para la crítica de Hahn al reduccionismo que caracteriza la sociedad del rendimiento. Entonces, cuando todo se reduce a un ente calculable, medible, cuantificable, se olvida la dimensión del ser que no se deja objetivar. Hahn no desarrolla explícitamente la ontología heideggeriana, pero su crítica presupone que hay los aspectos de la existencia humana que resisten la instrumentalización completa. Entonces, aunque el sistema intenta reducir todo a un recurso optimizable, siempre hay un residuo que escapa a este cálculo. El concepto heideggeriano de Dasein como el ser en el mundo que existe temporalmente, proyectándose hacia las posibilidades futuras, mientras está arraigado en el pasado, proporciona el marco para la crítica de Hahn al presente perpetuo de la sociedad acelerada. Entonces, cuando pierdes la conexión con el pasado mediante la eliminación de los rituales y las tradiciones, cuando el futuro se reduce a la optimización continua sin un horizonte de sentido, estás viviendo una temporalidad empobrecida que Heidegger ya había identificado como un problema de la existencia moderna. Hahn actualiza este diagnóstico mostrando cómo la aceleración digital ha intensificado la fragmentación temporal. La influencia heideggeriana en Hahn no significa que simplemente aplica la filosofía de Heidegger a las condiciones contemporáneas, sino que desarrolla una crítica original usando las herramientas conceptuales heideggerianas. Entonces, aunque mantiene la distinción entre la autenticidad y la inautenticidad,
entre la serenidad y el activismo, entre la contemplación y la producción. Han las reformula específicamente para diagnosticar las patologías del capitalismo digital que Heidegger no pudo anticipar. Entonces hay una continuidad filosófica, pero también una innovación crítica que hace el pensamiento de Han relevante para comprender nuestra época. Frente a la política de la mente que caracteriza la sociedad del rendimiento, donde el poder explota la psique mediante la autoexplotación voluntaria, Han propone, según su obra tardía, una política del cuidado fundamentada en el reconocimiento de la vulnerabilidad constitutiva de la existencia humana. Entonces, en lugar de negar la fragilidad mediante el proyecto de optimización ilimitada, que inevitablemente fracasa produciendo las patologías masivas, necesitas aceptar que eres vulnerable, finito, limitado, construyendo las formas de vida y la organización social que cuidan esta vulnerabilidad en lugar de negarla compulsivamente. Esta es una propuesta radical porque invierte completamente la lógica dominante del rendimiento sin límites. La salida, según Han, no es hacer más ni optimizarte mejor, sino aprender fundamentalmente a descansar, a escuchar y a convivir auténticamente con el otro y contigo mismo sin convertir las relaciones en los proyectos de rendimiento. Entonces, cuando puedes simplemente estar con alguien sin calcular qué obtienes de la relación, cuando descansas genuinamente sin sentir la culpa por no estar produciendo, cuando escuchas sin intentar inmediatamente responder o solucionar, estás practicando las formas de cuidado que se oponen a la lógica instrumental dominante. Entonces el cuidado no es una técnica que aprendes, sino una actitud fundamental diferente respecto a ti mismo y a otros. El cuidado implica, según la propuesta de Han, aceptar la vulnerabilidad propia y ajena sin intentar eliminarla mediante la optimización tecnológica o química. Entonces, en lugar de buscar las soluciones farmacológicas que eliminan los síntomas sin cuestionar las causas estructurales, en lugar de perseguir la mejora continua que niega las limitaciones reales, reconoces que la fragilidad es una condición humana fundamental, no un defecto a corregir. Esta aceptación de la vulnerabilidad es políticamente radical porque rechaza el proyecto moderno de dominio técnico sobre la naturaleza humana que el capitalismo contemporáneo ha llevado a un extremo absurdo. Recuperar los rituales que proporcionaban la estructura temporal y el sentido colectivo es una forma concreta de resistencia discreta según Han. Entonces, cuando celebras las comidas compartidas que no tienen una función productiva, sino que simplemente crean la comunidad, cuando observas las ceremonias que marcan los pasajes temporales, dándoles el significado, cuando participas en las prácticas colectivas repetitivas que conectan con la tradición, estás construyendo una temporalidad alternativa al tiempo acelerado del capitalismo. Entonces los rituales no son una regresión a un pasado tradicional, sino la recuperación de las formas de duración que la sociedad acelerada destruyó. La lentitud que Han defiende no es una simple ralentización del mismo proceso, sino una transformación cualitativa de cómo experimentas el tiempo. Entonces no se trata de hacer las mismas cosas más despacio, sino de recuperar las actividades que requieren estructuralmente la temporalidad lenta, como la contemplación, la conversación profunda, la lectura sostenida. Entonces necesitas reconquistar las formas de experiencia que la hiperactividad eliminó completamente, no simplemente reducir la velocidad de la vida actual. Esto requiere una transformación radical de los valores, donde la lentitud no se considera una pérdida de tiempo, sino una condición de profundidad. La contemplación sin finalidad que Han propone recuperar de la tradición filosófica es una actividad que no produce nada útil, pero que es valiosa por sí misma. Entonces, cuando contemplas el paisaje,
Cuando meditas sin el objetivo de mejorar tu productividad, cuando lees la filosofía sin una aplicación práctica inmediata, estás ejerciendo las formas de existencia que el capitalismo no puede valorizar, pero que son esenciales para la vida humana plena. Entonces, recuperar la legitimidad de lo inútil es recuperar las dimensiones de la existencia que la instrumentalización total eliminó, reduciendo todo a un medio para los fines económicos. Una política del cuidado reconoce, según Hahn, la finitud, la fatiga y la necesidad de límites que la sociedad del rendimiento niega sistemáticamente. Entonces, en lugar de prometer que puedes hacer cualquier cosa con el suficiente esfuerzo, reconoces que hay los límites reales que debes respetar. En lugar de exigir el rendimiento continuo sin descanso, aceptas que la fatiga es una señal de que necesitas parar, no una debilidad a superar mediante los estimulantes. Entonces, la política del cuidado establece los límites colectivos a las exigencias de rendimiento, protegiendo las condiciones de una vida digna. La verdadera libertad, según la reformulación radical que Hahn propone, no es poder hacerlo todo optimizando cada aspecto de tu existencia, sino poder no hacer, poder descansar, poder contemplar sin la finalidad productiva. Entonces, la libertad genuina incluye el derecho a no ser productivo constantemente, el derecho a aburrirte sin consumir el entretenimiento, el derecho a fallar sin que esto te descalifique socialmente. Entonces, la libertad es principalmente negativa, en el sentido de libertad respecto a la imposición de rendimiento perpetuo, no positiva como una capacidad ilimitada de hacer. Aquí la contextualización final se vuelve crucial porque la propuesta de Hahn, aunque filosóficamente fundamentada, puede parecer utópica frente a las condiciones materiales que te obligan a rendir para sobrevivir. Entonces, cuando dices que necesitas trabajar constantemente para pagar las deudas, que no puedes permitirte descansar porque la competencia es feroz, que debes optimizarte para mantener el empleo, estás reconociendo que la política del cuidado requiere una transformación estructural, no solo los ajustes individuales. Entonces, aunque puedes practicar las formas pequeñas de resistencia mediante los rituales, la lentitud, la contemplación, el cambio genuino requiere la organización colectiva que cuestione la lógica sistémica del rendimiento. La organización colectiva que Hahn no desarrolla sistemáticamente, pero que su crítica implica, requeriría los movimientos que demanden los límites legales a las jornadas laborales, el derecho a la desconexión digital, la renta básica que permita la existencia sin el empleo precario. Entonces la política del cuidado no puede ser solo una actitud individual, sino que necesita las instituciones que protejan las condiciones de la vida digna contra las presiones de rendimiento total. Esto requiere recuperar la capacidad de la acción política colectiva que el enjambre digital destruyó. Entonces la paradoja es que para salir de la sociedad del cansancio, necesitas la energía política que precisamente el cansancio elimina. El pensamiento de Hahn permanece como un diagnóstico devastador de las patologías contemporáneas, más que como un programa político articulado. Entonces, su valor está en proporcionar el vocabulario conceptual que permite nombrar las experiencias de agotamiento, soledad, aceleración que millones viven sin comprenderlas como producidas socialmente. Entonces, aunque no ofrece las soluciones concretas inmediatamente implementables, Hahn ayuda a reconocer que tu sufrimiento no es una falla personal, sino un síntoma de una organización social patógena. Esta lucidez es el primer paso para la resistencia, aunque insuficiente, sin la organización colectiva que Hahn reconoce perdida, pero no reconstruye teóricamente.